¿Te imaginas que los libros tengan vida propia y sean ellos quienes nos eligen como lectores y no nosotros a ellos? Una idea interesante, ¿no? Este es el planteamiento que da lugar a la novela llamada El libro salvaje del escritor Juan Villoro. Esta es la historia de Juan, un chico de 13 años que al estar pasando por una situación complicada en su casa, se ve en la necesidad de pasar las vacaciones en casa de su tío Tito. Al principio a Juan esto no le parece una buena idea porque él piensa que su tío es una persona muy extraña y no quiere estar con él. Pero lo que Juan todavía no sabe es que estas vacaciones van a ser lo mejor que le ha pasado en su vida. Cuando Juan llega a la casa de su tío Tito, se da cuenta de que en lugar de una casa es una gran biblioteca. Y es que tal pareciera que este lugar, en vez de paredes, tiene puros libreros. Cada vez más interesado en la vida de su tío Tito, nuestro protagonista se va a dar cuenta de que los libros son algo más que un simple objeto y que algunos incluso parecen tener vida propia. Juan no es un chico que esté particularmente interesado en la lectura. De hecho, él piensa que se va a aburrir terriblemente en casa de su tío Tito, pensando en que él no tiene una televisión, sino puros libros. Pero poco a poco, y él solito, escuchando las cosas que dice su tío y andando por la casa, se va dando cuenta de que algo en alguno de los libros le llama. Juan Villoro es un escritor y periodista mexicano nacido en 1956 en la Ciudad de México, que además es un aficionado del rock y el fútbol. Juan Villoro tiene una visión muy interesante de nosotros como lectores y de los libros mismos. Tal pareciera que él los considera como si fueran un ser vivo y los trata del mismo modo en su novela. Yo tengo la impresión de que los libros, al modo de las mascotas o de otros seres vivos, se acercan a nosotros o se alejan de nosotros según su voluntad. A mí me ha pasado que dejo un libro sobre la mesa y de pronto desaparece. Pregunto en mi casa, ¿alguien tocó mi libro? Nadie dice haberlo visto y sin embargo aparece en otro lugar de la casa, como si se desplazara por su cuenta. Seguramente te ha pasado que en la escuela te dejan de tarea leer algún libro y tú no necesariamente tienes muchas ganas de hacerlo o simplemente no te interesa. Esta es una situación muy normal que muchos, si no todos, hemos pasado. Y Juan Villoro tiene una idea súper bonita acerca de por qué ocurre. Él piensa que cuando no puedes leer un libro porque te distraes, no tienes ganas de terminarlo o simplemente no puedes encontrarlo por ninguna parte, es porque el libro no quiere ser encontrado, porque el libro cree que no estás listo para leerlo o que no mereces leerlo aún. Y así como de pronto desaparece un calcetín, así también de pronto un libro ya no está donde estaba, o lo buscamos en una librería, en la biblioteca, y no está, alguien más lo tomó, no podemos encontrarlo, y yo he llegado a pensar que los libros se acercan a nosotros cuando creen que los merecemos, es decir, cuando ya deciden que seamos sus lectores. Muchas veces no los he encontrado y me he resignado pensando en esto. He dicho, bueno, si ese libro alguna vez considera que yo debo leerlo, pues ya aparecerá ante mi mirada. Y así me ha sucedido. De pronto, cuando ya me he olvidado de ese libro, en una pequeña librería de pueblo me lo he encontrado, lo he comprado y me ha cautivado. Una de las cosas más valiosas que tiene este libro es la manera tan bonita que tiene Juan Villoro de contarte las cosas. Creo que él es muy hábil a la hora de describirte olores, sensaciones, lugares, tanto así que logra que tú quedes realmente rodeado de el mismo lugar en el que están los personajes, que puedas oler las mismas cosas que ellos y sentirte identificado con lo que ellos están sintiendo. Creo que definitivamente la narrativa de Juan Villoro es muy bonita. Y algo interesante también es que este libro tiene un poquito de biográfico, y no solamente de Juan Villoro, sino que yo creo que muchos lectores podemos sentirnos identificados con el personaje principal, Juan, que por cierto tiene el mismo nombre que el autor. En algún momento de mi vida yo también me resistía a la lectura, y me resistía no tanto porque no me gustara, sino porque sentía que
me obligaban a hacerlas como una tarea en la escuela y eso era lo que no me gustaba. Sin embargo, llega un libro que en el momento indicado te atrapa y te atrapa para siempre. Yo creo que el libro salvaje es una lectura que te deja una visión completamente diferente de lo que son los libros y de cómo realizas tú tus lecturas. Las ideas que como lector cada uno de nosotros aporta al libro, lo que un libro representa dependiendo de la persona que lo lea, esta idea de que es un libro el que te elige y no tú a él, todas estas son cosas que a mi parecer cambian por completo la concepción que tienes de la literatura. El libro salvaje es una lectura que me ha gustado mucho, creo que es de las más fáciles de leer porque está realmente como si fuera platicada. Es sencilla, es graciosa, es entretenida y definitivamente es una lectura que puede ser para niños, para jóvenes, incluso para adultos. Y creo que una cosa muy bonita respecto a eso es que dependiendo de en qué momento de tu vida leas este libro, te vas a identificar de un modo distinto con él y vas a pensar cosas diferentes. Si lo lees una vez y lo vuelves a leer varios años después, estoy segura de que la lectura va a ser completamente diferente. Y esta es una idea que está también presente en la novela. Los libros, al parecer, cambian de contenido, cambian sus historias dependiendo de la persona que va a leerlas. Y eso es una cosa súper curiosa y llega un momento en el que te preguntas, ¿será? Y bueno, ojalá que este pequeño comentario te deje pensando en una o dos cosas respecto a los libros y espero que te dejes atrapar por alguno de ellos. Yo quise, con esta historia, rendir homenaje a todos los libros que he tratado de leer, a los libros que se me han escapado, a los que he conseguido y sobre todo a los que quiero escribir y compartir. Todo libro podría escaparse, pero una vez en nuestras manos no le queda más remedio que revelar su misterio.